Ayer el presidente habló. Y bueno, también. Bueno, el presidente habló en C5N, dio una entrevista en horas de la noche y la coparticipación, ¿se puede decir que fue el plato fuerte? Sí, la coparticipación fue el plato fuerte, básicamente planteó lo mismo que en un principio. Resulta increíble que el presidente siga diciendo, bueno, es de enorme incumplimiento este fallo, entonces la única que me quedan son los bonos. Me parece que hay una discusión ahí sobre si debió respetarse un fallo sabiendo a qué juega, ¿no? A mí me parece que el presidente está bien, uno lo escucha hablar, genera un conformismo tan pobre, ¿no? Propone, me parece, lo digo con muchísimo respeto, propone un conformismo tan pobre el presidente, que la verdad es que angustia. Yo recibía, la verdad es que no lo escuché entero, lo escuché después, en el momento no, pero no hacía otra cosa que recibir mensajes. Con ese mensaje, y el mensaje de quienes me escribían era un decepcionante. O sea, la verdad que es una lástima, pero es un conformismo, ¿no? Insisto, entre el sí se puede de Macri y el no se puede de Alberto perdimos 7 años. Vamos a escuchar un fragmento. Volvió a hablar el presidente Alberto Fernández sobre el fallo de la Corte Suprema por la coparticipación. Y si uno si uno recibe la transcripción del texto, no sabe si habla un panelista, un invitado, el presidente o un especialista en la materia. Bueno, vuelve a decir ahora algo sobre la sentencia. La sentencia es incumplible en los términos que la Corte ha dicho. Lo que nosotros dijimos es, mire, yo no puedo cumplir. La única forma que tengo de cumplir, para que vean mi buena voluntad de no levantarme contra el Poder Judicial, es decir, tengo un remanente de este presupuesto que me han quedado de bonos con los que pagué una deuda de la provincia de Santa Fe, los puedo afectar al cumplimiento de lo que usted pide. Pero esto va a durar solo para 90 días. Después ahora, no también ahí es ver en esto de la Corte, que ahora vamos a hablar. Perdón, sí. Termino con esto. Sí, no, ¿Eso en qué se tradujo? Que el viernes dijeron que yo había desobedecido la sentencia. Y el lunes dijeron, no, cambió de opinión y cumplió con la sentencia. Pero después salió Rodríguez Larreta y dice, no está cumpliendo con la sentencia. Lo voy a denunciar porque no cumple con la sentencia. Por favor, en algún punto, seamos serios, discutamos los problemas de verdad en serio. Y si son problemas jurídicos, por favor, tratémoslo con el rigor jurídico que merece. Bueno. Está bien. ¿Sabes cuál es el tema? Es que aquí se debieron tomar medidas con respecto a la justicia, al Poder Judicial mucho antes. Entonces, ahora, claro, y bueno, no podemos, y bueno, no podemos, sí, claro, y bueno, no podés, está bien. El tema es que cuando se pudo no se hizo. Cuando el presidente de la Nación asumió, dijo, vamos a terminar con los sótanos de la democracia, y los lustró los sótanos de la democracia. Hasta el día de hoy no puede explicar por qué no pone un juez más de la Corte. No se puede explicar por qué no se dio esa pelea desde el principio del gobierno. Ayer mismo el presidente decía, bueno, superamos la pandemia, superamos la guerra, la guerra sí, en términos de lo que fue la energía, en términos de lo que fue el golpe económico, que este gobierno ha hecho crecer la economía en términos macro, sí, pero, y esto con claridad hay que decirlo, los que todavía siguen creyendo que esto es hacerle el juego a la derecha, hay mucha gente, hay muchos profesionales con los cuales hacer terapia, pero digo, la realidad es que no se quiso dar ninguna pelea absolutamente con nada, esto lo hemos dicho en más de una oportunidad, y lamentablemente hoy el no se puede es más creíble que el no se puede ni bien comenzó el gobierno, ¿no? Digo, porque ahora sí, porque Macri dejó una estructura corrupta de poder, una estructura mafiosa de poder que este gobierno no tocó por decisión política de no tocarla. A mí me hubiese gustado estar ayer delante del presidente y decirle, si usted cree las palabras de Cristina Kirchner con respecto a la mafia judicial, sí. ¿Usted cree del rol de Mañeta en esa mafia judicial? Sí. ¿Le puede dejar de pagar las sumas millonarias que le paga de pauta? A mí me hubiese gustado preguntárselo y la respuesta seguramente sería no se puede. El estado de indefensión en la que está sumida la población es alguna idea que dejó la participación de la vicepresidenta en Avellaneda, ¿no? Una democracia, pero democracia que no respeta la división de poderes y que no imparte justicia. ¿Eso es democracia? Una democracia de forma, ¿no? Una democracia que cumple
en lo nominal con un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial que actúan, qué sé yo, bueno, derechos y garantías constitucionales a priori que se cumplen. Empezás a rascar un poquito y se te desarma todo. El presidente ayer estuvo en C5N, en el programa de Gustavo Silvestre, y habló también del fallo por la coparticipación. Esta disputa que se da no es entre gobierno nacional y la ciudad, sino es la ciudad contra el país, contra el federalismo. Bueno, habló de las sentencias y ese ida y vuelta de que no se puede cumplir, pero resolvemos transferirle fondos a través de bonos. Bueno, ¿qué dijo sobre las sentencias el presidente? Porque ¿cuál es el juicio académico por el que me quieren hacer? ¿Que estoy cuestionando un fallo de la Corte? Sí, tengo derecho. ¿Saben por qué? Porque vivimos en una república. En una república que tiene 3 poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Los 3 poderes se expresan a través de actos de gobierno. El poder ejecutivo a través de decretos, el poder legislativo a través de leyes, el poder judicial a través de sentencias. Los actos de gobierno deben ser actos racionales. Estoy harto de leer sentencias sin razonabilidad jurídica. Y los actos de gobierno son susceptibles de crítica. Las sentencias también son susceptibles de crítica, son los actos de gobierno de la justicia. Bueno, a ver, varias cosas. Vivimos en una república, en los 3 poderes, no vivimos en una república. A ver, y no porque lo diga Lisa Carrió, que tiene otra intencionalidad al decirlo. Está claro que los 3 poderes existen, pero uno de esos 3 poderes interviene directamente sobre los otros 2, y no porque los otros 2 estén por fuera de la ley, que en todo caso sería razonable. No, ese poder judicial interviene en las actividades del poder legislativo, cohesiona al poder ejecutivo e impone las reglas de juego. Entonces aquí no hay ninguna república, y aquí no alcanza con decir están los 3 poderes vivos, están visibles, están constituidos. El tema es para qué, el tema es qué hacen. ¿Qué hacen? Y si no, fíjate otro fragmento de la entrevista donde el presidente reconoce que esa división de poderes está hoy borrada. Yo lo que digo es que la Corte ha dictado una serie de fallos que son directamente una intromisión a otros poderes. En el Consejo de la Magistratura ha tenido 16 años bajo análisis una inconstitucionalidad de una ley que había dictado Cristina, que tuvo vigencia durante 16 años, al cabo de 16 años la declaró inconstitucional. ¿Y cómo resolvió la inconstitucionalidad? Dándole vida a la ley previa que había sido derogada. Eso se llama legislar y eso no lo puede hacer la Corte. Bueno, si la Corte no lo puede hacer, la política debe plantarse frente a la Corte y ponerle límites. Y ponerle límites claros. Y uno dice, bueno, a ver, uno habla con abogados, habla con jueces que entienden del tema y te dicen, bueno, está bien, que quizás hay que cumplirlo en el mientras tanto. Está bien, en el mientras tanto. Bueno, vamos a suponer, vamos a poner esta hipótesis. La justicia falla una sentencia injusta, como es este caso, que responde a un interés político claro y evidente, que juega claramente, abiertamente a un espacio político y le va a financiar la campaña de Larreta. Perfecto, pero vos no podés no cumplirlo. Fenómeno. Lo cumplís. Bárbaro. Con bono, sin bono, con efectivo. Bien, mientras tanto la política, ¿qué más? Convoca una movilización, se mueven los sindicatos, hace un juicio político a los jueces de la Corte, intenta presentar el juez que falta para la Corte, no sé, sale a hablar en cadena nacional y le explica a la ciudadanía, miren, yo lo tengo que cumplir, pero esto no lo podemos soportar más, con nombre y apellido, y que la sociedad comprenda que tiene que dar esta batalla. O seguimos hablando en el mismo tono geriátrico. Entonces digo, el problema es el problema es, no se puede. Listo, bueno, fenómeno, no se puede. Es lo mismo que le digan a los trabajadores y a las trabajadoras en las empresas, mira, no va a haber aumento por 3 años. ¿Por qué? Y porque el jefe no quiere. Ah, bueno, muchacho, le digo a todos como delegados sindicales, y no se puede, ¿eh? ¿Y qué va a hacer? Pero funciona, vos tenés trabajo. Vos tenés derecho a trabajar, ¿eh? Fenómeno. Y después voy a un canal de televisión y bueno, pero bueno, estamos ahí trabajando y los... agota. Juicio político a la Corte, se le preguntó al presidente y él dijo, esa no es una facultad
del presidente pedir No el tiene juicio facultades político, este presidente, parece. pero lo estamos estudiando, dijo de todas maneras. Y después, en el diagnóstico, dice, esta decadencia del sistema judicial es producto de cambiemos en el poder y cambiemos en la oposición. Bueno, Mirá, mejor me callo. espera, un dato. En esta misma entrevista dijo que el Frente de Todos va a ganar el 2023. ¿Para? No se le preguntó para. Ah. Pero dijo que el pueblo no se va a suicidar, no va a cometer esa locura de votar en contra de estos intereses. La pregunta es, hoy, como bien decía Fernando más temprano, ¿qué intereses defiende o en qué camiseta se pone para dar las peleas? También se le consultó por la justicia. ¿Qué espera? Dice, bueno, yo espero, entre otras cosas, al modo de sueño o de anhelo, tal vez no carta de fin de Papá Noel porque ya pasó, pero yo estoy esperando que la justicia, que este mismo poder judicial, entre otras cosas, investigue a Macri por el Fondo Monetario Internacional. Yo estoy esperando que un juez investigue la responsabilidad de Macri en el correo. Estoy esperando que investigue la responsabilidad de Macri en la toma de la deuda. Estoy esperando que investigue la responsabilidad de Macri en la venta de las acciones de la empresa de la autopista del Sol. Estoy esperando que alguien investigue el contrabando de armas a Bolivia en pleno golpe de Estado. Estoy esperando que alguien lo haga. Y yo, que soy un hombre de derecho, sigo creyendo que alguien lo va a hacer. Bueno, estamos Ahora, buscando todos los argentinos que se investigue el atentado contra la vicepresidenta, que lo tienen dormido y no lo profundizan. Es una locura. Es un hecho de una gravedad inmensa, además. Inmensa. No mencioné ese caso porque estaba hablando de la causa de Macri. No, sí, obvio. Ese es un hecho de una gravedad inmensa. Inmensa, que debió haber conmocionado a toda la justicia. Y vemos lo que pasa. Yo una vez estaba en Paraná, me senté frente a un río profundo y veía del otro lado de la costa. Y digo, qué lindo sería poder atravesar el río. Y me quedé sentado esperando que se seque. Dije, bueno, en algún momento va a bajar, ¿no? La profundidad del río. Entonces vos vas a poder cruzarlo, ¿no? No, y el río tiene vida propia, ¿no? La naturaleza lo empuja. Entonces tenés dos opciones. O cruzar nadando, pero te puede llevar la corriente, pero vos querés llegar del otro lado. No sé, fíjate, a lo mejor hay, qué sé yo, hay algo para agarrarte, una balsita, ¿no? Tenés gente alrededor que te puede dar una mano. Bueno, esta es la imagen de un presidente que estuvo sentado del otro lado del río, todo el gobierno. Y está bien el enojo en estos tiempos, todo el gobierno sentado del otro lado del río, diciendo, estoy esperando que alguien me ayude a cruzarlo. No, quieren que te hundas en el río, a ver si lo podemos entender. Pero bueno, a lo mejor quien te dice la carta de Navidad no, pero ponerle fe a los reyes, Lourdes. Sobre la espera y las decisiones que a veces son muy difíciles de tomar, Alberto Fernández se le consultaron, le dijeron haber hecho el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no fue de alguna manera darle legitimidad o legalidad al crédito que el Fondo Monetario le dio a Macri para la campaña, y dijo el presidente, discutir la legalidad de eso es muy difícil. El crédito de Macri estaba legalizado desde el primer día. Uno dice también sobre los silencios, sobre las complicidades. Bueno, el presidente ayer también trató de despegarse y decir, ojo, yo nunca fui un hombre de Clarín. Yo nunca fui rehén de nadie. Escuchemos ese fragmento. ¿Puedo ir al baño? Dale. Lourdes, gracias. Durante años tuve que soportar la diatriba de que yo era un hombre de Clarín. Nunca lo fui. Nunca fui un hombre de nadie. Viví de mi profesión y nunca nadie me tuvo a mí de rehén. Y por eso puedo hablar con la libertad con la que estoy hablando. Por eso puedo hablar con la libertad que estoy hablando. No le debo nada a nadie, no tienen nada para reclamarme. Y lo que yo intento es hacer un país más justo, más igualitario. Un país que tenga una justicia digna de una república. Y no que se llenen la boca hablando de la república y soporten estos jueces. El presidente Alberto Fernández ratificando que es mentira eso que se dijo durante tanto tiempo. Se extraña mucho esos momentos en donde se daban mensajes a la nación, a la ciudadanía de acabo de instruir, se acaba de tomar esta decisión, se acaba de implementar esta medida, empieza a funcionar una nueva etapa, y no comentarios de descripción de la realidad, ¿no? Como panelista, tal vez, si se quiere, en una postura que se siente cómodo. Introduzco un tema que seguramente Borroni va a profundizar.
consultar. Fernando Borroni, ¿estás? Estoy volviendo del baño, sí. En los 3 ejes en los cuales se piden, y justamente no definiciones, sino medidas, acciones, y cambios y acciones, son también ejes en donde el gobierno de Cristina, después del 54%, es decir, un momento de máxima fortaleza, también tuvo dificultades, como fue la democratización de la justicia, la aplicación efectiva de la ley de medios, la cuestión económica, ahí con sus límites y diretes, pero son como 3 ejes donde aún en un momento de la figura central de la política argentina tenía un respaldo popular mayoritario y una conducción indiscutida donde también hubo dificultades. Entiendo que el escenario hoy es otro y que se perdió mucho tiempo. No, está muy bien lo que vos decís, Alan. El problema es, yo insisto con un concepto que trato de repetirlo, que en la política nunca te da la garantía del resultado final. Nada tiene garantía del resultado final. Ni la movilización del 17 de octubre para liberar a Perón tenía como resultado asegurado que iban a ser el peronismo. El cordobazo no tenía el resultado asegurado. La ronda de las madres. Repasemos las luchas históricas más importantes. La política es el camino que uno decide recorrer, las peleas que decide dar, más allá del resultado. Es muy claro lo que vos decís. El kirchnerismo, además, que no hizo todo, el kirchnerismo dio determinadas batallas. En ese transcurso de dar las batallas es donde vos politizás a la sociedad, organizás al pueblo, construís conciencia y quizás no tenés el gran resultado final. Vamos al ejemplo de la ley de medios y cierro con esto. Había solamente en la Argentina lo que eran medios alternativos de comunicación, medios populares de la comunicación denunciaban a Clarín. Y en los grandes medios el único que denunciaba a Clarín y a Mañeto era Víctor Hugo. Y algún periodista más salteado que yo, una Sandra Russo, pero después básicamente eran los medios comunitarios. La ley de medios después fue votada, fue aprobada, llegó a la Corte dijo es constitucional y después no se pudo aplicar. Bien, ahora el proceso de la lucha por tener una ley de medios fue de una victoria enorme. Construyó conciencia, digamos, y además de que construir conciencia, visibilizó lo que para nosotros estaba claro que era un monopolio, pero para gran parte de la sociedad no. Entonces, el problema aquí no está en si, porque la discusión en términos futbolísticos sería, cada partido, nosotros no sabíamos que le íbamos a ganar la final a Francia. Sin embargo, tratamos de jugar todos los partidos y ganarlos para que si llegaba a la final tener la posibilidad de... Acá directamente los partidos no se juegan. Esperamos a que el contrario nos dé los puntos. Básicamente sería así. Alguna vez Cristina Fernández de Kirchner aseguró, más precisamente un 25 de mayo del 2015, en Plaza de Mayo, afirmó la hoy vicepresidenta que en la Argentina que se venía iba a suceder lo que como pueblo permitiésemos que suceda. Y a decir verdad, durante el macrismo, algo de esto pasó, mucho de esto pasó. Cuando el pueblo argentino decidió organizarse, cuando dirigentes políticos decidieron encabezar, conducir esa resistencia, se le puso límites al macrismo. Me acuerdo el ejemplo con el 2x1, con el intento de meter a dedo los jueces de la Corte, con lo que fueron las movilizaciones, aunque luego Santiago Maldonado haya aparecido sin vida a causa de la represión de la Fuerza de Seguridad de Patricia Bullrich y de Milman, entre otros. La movilización popular hizo que precisamente Santiago Maldonado no sea un desaparecido. Se le fueron poniendo límites. Algunos, claro, algunos no. Algunos mientras tanto negociaban con Mauricio Macri. Hoy son parte de este gobierno, pero años atrás negociaban con Macri. Aquella frase de Cristina Kirchner hoy vuelve a tomar vigencia. Porque el 2023 es una incógnita en términos electorales. ¿Quiénes serán los candidatos de uno o del otro lado? Pero cada vez parece ser menos incógnita en términos políticos. Sobre todo si Cristina Kirchner sostiene su decisión de no ser candidata. Ayer el presidente de la Nación aseguró en una entrevista en C5N al Gato Silvestre, aseguró a Alberto Fernández que el 2023 va a ganar el Frente de Todos. Y puede ser, aunque al ritmo de cómo vamos no va a ser fácil, pero puede ser.
Pero más allá del resultado electoral, la pregunta que debe interesarnos como ciudadanos no es solamente quién va a ganar, sino qué modelo vamos a discutir. O si definitivamente dejamos de discutir modelos. Hagámonos esta pregunta. Si vamos a continuar con un modelo sustentado en la teoría del derrame, esto se vive hoy, lamento decirlo. No me quiero parar del lado de la oposición porque uno no lo es, pero tampoco del lado de la necedad. Hoy estamos en una teoría del derrame en plena vigencia. No hay redistribución de la riqueza. Vivimos con un Estado que es asistente del mercado. Es apenas eso, un asistente del mercado. Un mercado que concentra el capital en manos de unos pocos, que paga bajos salarios. Es un modelo donde hay dirigentes sindicales más cercanos de los empresarios que de los trabajadores. Y con un modelo donde el empresariado gana, que se le da beneficios desde ese Estado benefactor para el poder concentrado. Mientras tanto, ese mismo Estado le tiene que pagar al Fondo Monetario, y para quienes menos tienen, casi el 40% de la población, programas sociales, luego de 15 marchas y cortes, porque si no, no hay, y bonos en cuotas. Entonces yo quiero discutir el modelo. Disculpe el atrevimiento de no ir con una anteojera diciendo que no vuelva a la derecha, 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 que esto está claro, que nadie lo quiere, sin preguntarme qué modelo se va a defender en el 2023, si va a ser la continuidad de esto. Lo que se viene da la sensación que propone el conformismo, porque claro, la diferencia con la derecha es evidente. No es lo mismo Juntos por el Cambio que el Frente de Todos. Está clarísimo, no hace falta advertirlo. Solo los necios pueden creer que es lo mismo. Sin embargo, Juntos por el Cambio te recorta derechos a la vista de todos. Juntos por el Cambio va a sacarte derechos laborales de golpe a la vista de todos. Y el Frente de Todos no te va a recortar los derechos. Van a seguir escritos los derechos, pero el espacio para gozar de ellos, y quizás no va a ser tan amplio como uno pretende de un gobierno nacional y popular. En estos últimos años, lamentablemente, algunos se han convencido que lo mejor es sostener el Ejecutivo, más allá de que desde ahí se haga poco y nada. Y esto es un problema para la democracia, Por supuesto que hay que mantener el Ejecutivo, claro que sí, no vamos a caer en el romanticismo político, y por supuesto, como decíamos hace un rato, no es lo mismo Juntos por el Cambio que el Frente de Todos. Sin embargo, el Ejecutivo ¿para qué? Es una respuesta que debe responder el Frente de Todos. No lo respondió en el 2019. Hoy vemos los resultados. Discutir de fondo cuál es el proyecto de país profundo que busque transformar. A lo largo de nuestra historia, la política se arropó con lo que la coyuntura y las disputas de la coyuntura iban determinando. Los 70 lo podemos sintetizar con dos palabras: genocidio y resistencia. Hay más, claro, elijo dos. Los 80 los podemos, a partir de la llegada de la democracia, lo podemos sintetizar en dos palabras: esperanza y frustración. Los 90 los podemos sintetizar con la palabra entrega y frivolidad política. Después vino el 2001, todo estalló. Del 2003 al 2015 lo podemos sintetizar con la palabra lucha y derechos. Del 2015 al 2019 lo podemos sintetizar con las palabras persecución política, represión y recorte. Y el 2019 al 2022 podemos sintetizarlo con la palabra conservadurismo y apolítica. ¿Se despolitizó en los 90? Sí. ¿Se despolitizó con Macri? Sí. Ahora estamos en una etapa apolítica, donde parece que la política no puede hacer nada. Lo que viene entonces será aquellos que permitamos como pueblo. Quiero tomar esas palabras de Cristina el 25 de mayo del 2015. Será lo que viene, lo que exijamos que sea,
Claro, va a costar, por supuesto. Será lo que callemos y será lo que gritemos. Las dos cosas, pero sobre todo será aquello que podamos defender con la acción política. Será y seremos lo que decidamos ser como pueblo. La columna de Fernando Borroni.